Y así básicamente es el circuito normal con su feeder. Luego lo que hicimos fue ir aplicando los procesos de optimización que usted nos fue enseñando. Por ejemplo, el Type Open Power Optimization, se lo aplicamos. Esa fue la segunda parte que hicimos. Luego pasamos al proceso de optimización de Voltage Profile Optimization en la parte de consumo y también en la parte de producción, como usted nos fue enseñando. Luego de eso, lo que hicimos fue que fuimos haciendo para cada prueba, o sea, corremos el circuito normal primero, o sea, el proceso lo hicimos normal para ver cómo se veían los feeders. Luego con el proceso de optimización vimos que los feeders fueron cambiando, incluso que hay un feeder como que desaparece o que no está. La variación de, como pueden ver, aquí están todos los feeders, pero aquí, si ustedes pueden ver, solamente hay tres feeders. Eso fue lo que nos pasó en el proceso cuando nos percatamos. Está el 1A, el 2A y el 1B no está en el proceso. Así que aquí se puede ver también, por ejemplo, el 1B es ese feeder, ese verde que ustedes están viendo aquí. Bueno, un poquito de zoom. Este verde que está viendo aquí. Ya en los demás feeder, en las demás definiciones del proceso, ya vamos a decir que no está presente. Esto fue como se fue Cuando, cuando optimizaron los feeders no te cambió, ¿verdad? Los interruptores, porque es que ya ese circuito creo que ya tenía esa Sí, parte, el punto no, óptimo. cambió, ¿Te cambió, cambió un poco? cambió, Ah, bueno. cambió. Incluso si usted se Ok. fija, si usted se fija, vamos a verificar, así se ve con los feeders normal y así se ve con la primera Ah, ya, sí, optimización. cerró aquí. Exacto. Sí, sí. Ah, Luego, sí, sí. Esa era la idea. sí, sí, cambió el Sí, pero la circuito. idea es esa, explique esa parte, mira, cambió. Ujú, sí, Sí. sí, cambió. Eso es lo que estaba diciendo. Cambió el circuito y por eso lo estaba diciendo que como aquí hay 4 feeders en el proceso de optimización que realizamos, se Ujú. ve ahora que en el otro solamente hay 2 feeders. Y eso se va reflejando también en las gráficas. Como podemos ver en la primera gráfica, cuando está normal, están todos los feeders. Lo que pasa es que hay un feeder como que se roba mucho, mucho del De vuelta. proceso. Mira, sí. Ujú, Entonces, disculpen si yo no se lo explico muy técnicamente porque no en ujú, parte, pero entonces vemos que en el proceso de optimización van variando la gráfica, cada uno de los procesos. Y ya en esta parte, en el reporte de cero, que nosotros exportamos el reporte con la información que arroja, véngase, como te podrás apreciar, ujú, y ya seguimos como lo que hicimos luego fue analizar lo de los capacitores. Hubo un tema con los capacitores que no sé si fue porque hubo una situación que en esta parte no sé si fue que se escapó a la definición, pero esta parte aquí había que definir los capacitores. Porque cuando sí, no, sí, no sé si esa parte en la clase yo estaba haciendo no sé si sí, fue que se saltó, no recuerdo bien, sí, pero no, yo lo pues, vimos. ok. Pero aquí hay que definir los capacitores, no definir los capacitores de muestra y luego simplemente se lo asignó. O sea, cuando se Sí, porque ejecuta, hay que ponerle un costo. O sea, y ahí tú ujú, pusiste, por ejemplo, 3.000, sí, usamos un dos, costo sí, genérico. por Ujú. año. Usamos un costo So, genérico, ¿no? sí, está bien. Que tenía que Ok, poner un costo para que entonces él diga, ok, cuando él optimice, él ve sí, ese costo y con ese costo entonces decide si es más fuerte poner capacitor o dejarlo fuera. o O dejarlo sea, fuera. porque si tú Entonces, tienes un precio muy alto, tú ujú, dices, mejor lo dejo fuera porque, sí. y no resuelve el voltaje, y no resuelve el problema. Básicamente, estas fueron las gráficas con los fideos que estaban definidos. Me colocó los capacitores, aquí también, Ujú, y aquí sucesivamente. Entonces, ya en la parte de donde dice las barras, donde serán instalados los capacitores, hay una parte que es aquí, que dice, bueno, ahora mismo no está activada porque no que es donde muestra los nodos con los nuevos capacitores. Entonces,
exportamos esa información para cada feeder donde iba instalado cada capacitor, o sea, la barra donde iba instalado cada capacitor, por el feeder 1A, el feeder Y la, 2A. y la capacidad de capacitor. A esa parte solamente exportamos, creo que no exportamos la parte de capacitor, como decía las barras específicamente No, sí, en el pero te lo documento. dice. Ok. Disculpa porque yo soy más informático que eléctrico. Entonces, básicamente, eso fue la parte que nosotros como grupo hicimos en el proceso. Entonces, entonces, por ejemplo, ¿qué tú, bueno, que tengo aquí el grupo, tendría que preguntarle también al grupo. Por ejemplo, aquí tengo a Andrés Cueto, Felipe Rodríguez, Luis Pérez, Saúl, Antonio Medina, Evelyn Mago y Luis Daniel Belial, que es el. Ujú. Entonces, ustedes, por ejemplo, como decía el caso, ustedes son los, ahí es Saúl, ustedes son los encargados de minimizar la pérdida y de mejorar los niveles. Entonces, ustedes cuando van donde, por ejemplo, donde su encargado, su supervisor, qué ustedes les recomiendan según ese resultado? Esa es básicamente la pregunta. O sea, o sea, vieron ahí, por ejemplo, ya ustedes hicieron todo eso, pero entonces hay que darle como el sentido práctico a esta parte de, está bien, yo hice todo eso, tengo mi reporte en Excel, pero entonces tengo que, en un informe en Word, tendría todas esas tablas, todos esos gráficos que traducir. Entonces, Bueno, eh, yo con mi palabra diría que en base a lo que se pudo analizar y se pudo ver, bueno, en el proceso de realización de las redes o el trabajo con las redes, o sea, es necesario hacer, por ejemplo, para las conclusiones que nos dio el proceso, por ejemplo, sería instalar capacitores para optimizar el funcionamiento. Esa sería mi conclusión a nivel general en base al poco contenido que puedo decir en el proceso que estamos realizando. y Andrés Cueto, me dice, o Felipe Rodríguez, o Luis Persia, cualquiera de los que están en el grupo. Yo tengo un profe, creo que Percy está en una reunión y Felipe también. Yo lo dejé allá cuando salí del trabajo. Principalmente Bueno, Felipe está en una reunión solamente, ahora. solamente estás tú de este grupo. No, yo creo que No, está. yo estoy también aquí. Em, de mi parte es básicamente yo ando por el mismo lado que Luis. Yo no, no soy eléctrica, pero de básicamente el entendimiento que tuve es que por la conformación que tienen los circuitos, la forma más económica de hacer una optimización es instalando capacitores. Porque la otra opción sería modificar reconductar las líneas, lo cual no es costo efectivo. Ok. Eso es de mi parte. Está. Y falta, a ver, eh, me te dije, Andrés Cueto. Profe, yo están todo en reunión. Todo está en Ok, reunión hoy. ok. O sea, la idea es esta, Hoy está por ejemplo, complicado en la que noche. tú puedas, Sí. por ejemplo, poder traducir esto, que, por ejemplo, lo que, cuando tú optimizaste, básicamente los circuitos, tú los vas a conectar de forma diferente, va a abrir en un punto y va a cerrar en otro para poder tener menos pérdidas. O sea, eso Sí, básicamente es hacer lo que tú tienes que traducir. exacto, que hay No que hacer una reconducción, sino, o sea, reconfiguración de la red. exactamente, un cambio de topología, pero no una reconducción, porque una reconducción es eh, cambiar el cable por otro No, de yo mayor me calibre. refería Cuando hablan, a que vamos a decir, el flujo de la energía.
fuera por otro sentido. Pero es como te dice, un cambio en la topología de la red. Así es, correcto. Exactamente. Tú cambias para tener menos pérdida y aparte de eso, si tú quieres corregir esos niveles de tensión que estaban por debajo de lo que ustedes requerían, porque eso va a depender. Si tú tienes punto 92, cuando viene a ver ni instalaba capacitores o todo estaba bien, o instalaba uno, o instalaba menos. O sea, pero si tu condición, que eso también debían de ponerlo en el informe, de seguir del voltaje, por ejemplo, si es punto 94 que es tu mínimo y 1.05 tu más, entonces ahí ya tú tienes que decir eso, mira, si yo quiero cumplir con lo que tú me indicaste como mi supervisor, como mi jefe, con ese diseño, porque yo no se lo dije, yo lo dejé libre a que cada empresa lo haga dependiendo las consideraciones que ustedes ya pongan ahí de tomar, de tomar el voltaje. Pero lo primero que tienen que decir es eso, según los niveles de tensión que yo quiero manejar, lo más óptimo sería, para tener menos pérdida, cambiar este interruptor por este interruptor, o sea, cerrar este interruptor y abrir otro interruptor, y instalar banco de capacitores en y este punto. Tenían que indicarlo, tú sabes. O sea, esta subestación, tenían que, o esa barra y esta barra tienen que tener banco de capacitores. Pero también tú tienes otra opción, tú puedes poner, con toda esa generación distribuida que tienen ahí, podrían poner batería. O sea, es más caro, pero técnicamente funciona y ahí yo no puse limitación económica. O sea, por eso puse capacitores, banco de batería, pero ustedes van por básicamente lo que nosotros ya habíamos explicado. Perfectamente tú puedes sustituir, puedes hacer el análisis con capacitores, pero poner una batería, o sea, en tu informe, que entregue potencia activa y que también entregue reactiva. Que esa que están en hora solar, me carguen esa batería en esas horas y en la hora donde ya no hay sol, entonces la batería entrega. Eso también podría ser una solución que podría ser escrita ahí luego de haber terminado con ese análisis. Pero en sentido general yo lo veo bien, porque aplicaron, o sea, aplicaron todo lo que se dijo aquí, ustedes lo aplicaron perfectamente, ahí no tengo ninguna duda. Lo que sí que le falta es la interpretación, o sea, porque tiene el dominio del software, o sea, tú puedes, o sea, no quiero que tampoco se malinterprete. El dominio del software es muy importante, pero tú puedes tener el dominio del software y si no sabes interpretar el dato, no va a lograr transmitir lo que tú quieres. O sea, corriste todo Entiendo. tu software, todo bien, tú manejas el software al dedillo, pero si no sabe, si no entiende el dato, no lo va a poder transmitir. Por ejemplo, a ustedes que son, por ejemplo, no sé si tú eres abogada, por No, ejemplo, yo soy telemática exacto, para, Y Luis es informático. para nosotros poder transmitir a ustedes eh, estos resultados de aquí, de estos software, tenemos que, como, no, sino como ponérselo más digerible y ese es el sentido del informe. O sea, que leyendo ustedes puedan entender, mire, el cambio de interruptor por este, porque aquí se van a perder, había una pérdida de 1 kilowatt, por ejemplo. Y si con ese cambio ya no tengo esa pérdida, por poner un ejemplo. Pero tengo que traducirlo. No simplemente poner, si yo pongo todo esos gráficos ahí, no te digo nada. O sea, ya ustedes sí, porque lo han visto, pero a una persona que no sepa de la parte de ingeniería eléctrica, esos gráficos no le dicen nada. Y muchas veces hasta el que estudia ingeniería eléctrica, esos gráficos no le dicen nada, si no conoce el software. Entonces, pero lo veo bien, si el grupo 2 llegó, podemos Nosotros ver, somos de dos, profe. que diga el 1. Voy a dejar de presentar entonces. Bueno, ahí está todo el mundo. Bueno, el grupo que haya llegado, o sea, está el 1, Bueno, Marcel bueno, Hermán, cuatro, está el entonces pasó. 4. Buenas, buenas noches. El 1. 4. El 1, bueno, si el 1 está aquí mejor. Sí.
Nosotros básicamente hicimos la corrida. Yo estoy conectado del celular, Gerson, te voy a pedir disculpas. Porque No, tú no vas a poder presentar. Deja entonces sí, que lo haga. no podemos, se nos complica, porque es que no ha llegado, complicó el asunto. Deja que lo haga otro entonces. Entonces, ¿qué pasa? Está en la PC que yo uso, en la personal mía, ese detalle. Pero ustedes son 5 o 6, qué sé yo. ¿Cuántos? Sí, pero no somos muchos, no más de 6. Exacto. Ese es el Ustedes son detalle. muchísimos. A ver quiénes son, pero tienen que estar aquí. Ninguno está en Darí. Sí, lo que pasa es que José. está aquí, lo que pasa es que lo corrimos aquí. Déjeme ver cómo yo lo hago. Paro por aquí porque da la vuelta. Dame un segundito, pues. El otro grupo que siga, a lo que yo me engancho. A ver. Exacto, lo corrimos una laptop de Luis ahí, la PC de Luis. Y esa es la Bueno, el razón, 5 Gerson. entonces. ¿Entiendes eso? Sí. Esa A es ver, la me pusieron razón. Gerson Primavera, ¿verdad? Porque yo tengo Gerson Primavera aquí. Lo corrimos en la PCBR, entonces se ha complicado un poco ahí, pero no hemos entrado desde el principio. Nos estamos poniendo de acuerdo. Está bien, el 5 entonces. ¿No era el 5 que me dijo? 4. 4, exacto. A ver, 4, ¿quiénes son? El 4, Luciano, Fran a Victorio, Natalael, Crisóstomo, Profe, Lizardo, disculpe. Raquel, René, Saúl, Cristi. Profe, disculpe. Sí, sí. Me voy a tener, me surgió algo me surgió algo, me voy a mover de un prontito y vuelvo ahora. Ya nosotros presentamos, pero para No, que está tengan bien, ya. conocimiento. Está bien, Sí, está gracias. bien. Sí, estoy viendo aquí quién. A ver cuando pueda iniciar. Sí, ya pues. Prácticamente hicimos lo mismo del equipo 2. Básicamente todo, por lo menos lo visto, está casi igual. Lo mismo corrimos el caso base con los feeders. Cómo quedaron los feeders. Luego de eso corrimos el caso base para verificar cómo se comporta a lo largo de la distancia el voltaje, y vemos que algunos de los feeders decaen en cierto grado, que si nosotros nos llevamos de lo que es el reglamento, está, vamos a decir, dentro del parámetro. Pero para hacerlo un poco interesante, nosotros lo corrimos a .96 para verificar cómo se comportaba con la optimización y la puesta de los capacitores. Luego que se le colocaron los capacitores, vemos una mejoría notable en los feeders y cómo se comportan. Ahí están los lugares donde se colocaron los capacitores de los feeders. Y básicamente es eso, nos dio 4 capacitores en el feeder 1A y un capacitor en el feeder 1B. Luego de la optimización, estos fueron el reporte con los perfiles de voltaje en cada uno de los puntos. La pérdida yo no veo Sí, que la tú la pérdida. optimizaste. La minimizaste. La pérdida no la minimizaste. Ese fue uno de los puntos tal vez que se nos fue, profesor. Te fuiste de una vez a los capacitores, tenías primero que optimizar los feeders, los cambios de los interruptores, te iban a abrir en un punto y te iban a cerrar en otro punto. O sea, lo que hizo ver. Entonces, estos fueron el reporte de los capacitores en los lugares donde indica que hay mejor optimización. Tuvimos un problema, profesor, y fue con la puesta del banco de batería que íbamos a optimizar,
poniendo el banco de batería a ver cómo se comportaba, pero el programa no estaba explotando. No pudimos hacer esa simulación. Cada vez que tratábamos con la batería, el programa explotaba. Ok. Por nunca le he puesto aquí una batería. Sí, pero no sé por qué. Que Parece diga, no, que no en esta versión, digo. Ujú, pero parece que hay un error, no sé, donde lo estábamos corriendo o en la versión que instalamos en la computadora, porque cada vez que lo corríamos, simplemente el programa salía. Ok, déjame ver. Entonces, ¿cuál sería, o sea, las recomendaciones que ustedes harían Bien, por el costo de al los bancos de director de la empresa? capacitores, por el costo que representan los bancos de capacitores, que no es mucho, vamos a decirlo así, 300,000 pesos, podríamos decir que se recomienda la puesta en servicio de bancos de capacitores para aumentar el nivel de voltaje y también las pérdidas en la línea. Yo tengo una batería aquí bien, pero puede ser que no la hayan configurado bien, porque como lo enseñamos eso. Y, bueno, ahí, como le dije, profesor, tratamos, pero el Sí, programa no puede estaba ser que no la hayan dando. configurado. Eso tal vez puede ser, pero como le dije, lo tratamos y no sacaba del programa. Ok. Entonces, veo básicamente que, o sea, lo que veo es en verdad que trabaja uno, pero los demás no creo que estén. Pero bueno, realmente esto virtual no es tan como uno cree, tan sencillo para poder evaluar, porque no hay ese contacto así de uno Voy a saber. dejar de compartir, profesor. Ujú. Pero lo que se ve, por ejemplo, si yo le pregunto a Fran Victorio, ¿cómo yo creo un FIDE? O sea, ¿cómo tú podrías crear? Yo te paso un PFD para que tú lo crees el FIDE y tú lo crees. O sea, por ejemplo, a Fran Victorio, no sé quién es. O sea, yo nunca lo he escuchado a él. O sea, fíjate, hay personas que yo nunca he escuchado. Lizardo Báez, ¿qué es un FIDE? Yo lo veo aquí, conectado. Ah, básicamente en ese trabajo lo hizo Luciano, según lo que puedo yo observar. El estrella. La veo. Bueno, es difícil, en verdad. ¿Las preguntas son a Saúl, nivel general o solo son para ese grupo, profesor? para ese grupo. Saúl Díaz, por ejemplo. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Porque tuve problemas con el internet. No, por ejemplo, a Lizardo Báez. ¿Me puede decir qué es un FIDE? A lo que visualizo, en ese grupo además trabajó Luciano. Y esa no era la idea, bueno. Pero, bueno. Entonces, tu recomendación es colocar los bancos de capacitores Sí, a lo largo de para mejorar la atención ¿a cuánto? ¿Cuál era tu objetivo? Punto 96. punto 96. Ok. Porque Claro, eso no, es. La idea es la que tú hiciste, como te está dando más que la normativa. Bueno, sí, pues vamos a mejorar un poco más, vamos a ponerle que sea punto 95, punto 96. Entonces ponerlo por lo y, menos 2 o 3 y aparte capacitores. también hay que ver el Que grado de yo tal rendimiento vez debí también. definir, mira, el voltaje que yo quiero a donde me lleven es a punto 95, debí decir. A eso mismo, para que no me digan, bueno, pues ahí no hay nada que hacer, ya está todo bien. Bueno, que podía hacer una respuesta y yo tenía que aceptarlo porque yo no lo dije. ¿Entiendes?
Sí, y aparte de eso también hay que muchas veces en los circuitos muchas veces el nivel de voltaje es bueno, pero también el nivel de armónico es muy grande. Ok. Por ejemplo, ¿qué te pareció, o sea, todo lo que nosotros le enseñamos a ustedes y con esta práctica? O sea, tú sientes que eso, cuando ya lo lleva a la práctica, tú lo puedes aplicar en la práctica. O sea, era una pregunta, así como, Sí, sí, ¿cómo sí. tú lo sientes? Sí, claro, la idea es si los conocimientos que yo te pude transmitir o que le pude No, transmitir, muy bueno, pues profesor. lo van a utilizar, se ven como utilizables, sí, ok. Esto me va a dar una idea de dónde yo voy a poner, porque fíjate, ese ejemplo era, los niveles estaban muy bien, pero era como para que se haga la práctica, tú ves. O sea, el sentido que yo quise coger un caso diferente a todo lo que vimos y que se haga la práctica. Tal vez no tuve el tiempo suficiente como para adecuarlo, donde me quede en unos niveles como se da aquí en la distribuidora, hasta por debajo de 0.9. Pero la idea era esa, que cuando tú ya tengas tu perfil de carga de tu circuito y lo puedas simular en D-Silent y tú veas que esos niveles te bajan, tú dices, ok, déjame optimizar. Si yo abro aquí, abro allá, optimizo primero con mi feeder, pues mira, ahí mejoro un poquito mi tensión. Entonces, yo le puedo decir a mi jefe o al director, mira, como a corto plazo, fíjate, yo puedo entregar una y dos soluciones. A corto plazo, podemos hacer estos cambios con los feeders y a largo plazo, a mediano plazo, podemos poner en el presupuesto la compra de este y este capacitor primero. O sea, me voy primero con la punta, con la que tengo menor nivel de tensión. ¿Sabes? Por eso que le preguntaba que tienen que verlo en el informe para que ustedes lo puedan digerir y decir, mira, me está dando la optimización 5 capacitores, pero yo podría decirle, mira, si ponemos esos dos, por lo menos entramos a lo que nos dice el reglamento, debemos estar un poco por arriba, por si la carga me aumenta en un punto X, yo poder tener, nunca se me salga, pero por lo menos entramos. Y ahí gastamos $600,000, $600,000 por $600,000, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Y, o sea, y ahí me da la idea y le da la idea al director de qué puede hacer a corto y a mediano plazo. Y a largo plazo tú le dices, oye, y a largo plazo ponemos los 5 capacitores. O sea, fíjate cómo tú le puedes dar las 3 alternativas, corto, mediano y largo plazo. Pero eso es cuando tú hagas todo eso, que tú lo puedas interpretar y que tú lo puedas traducir para que ese director te compre esa idea. ¿Me entiendes? Entonces, me faltaría el grupo, el 2, el 4, el 5. El 1, profesor, se va a El conectar 1, pero el 1 yo sé, el 1 no está todavía, o ya lo tiene. se va a conectar uno de los jóvenes, de los muchachos, el tocayo Luis Jiménez. Eso decía que es el 5 ya Sí. está aquí. Ya. Para abrir el reporte y eso, y socializar que pudimos interactuar con el sistema cuando estuvimos modelando el caso. Ahí está, es el reporte nuestro. Nosotros en el grupo 1, es muy similar a lo que realizó el grupo 2 y 4. Nosotros hicimos las corridas. La primera simplemente era identificar los colores de los FIDE, identificar cuáles eran, ¿verdad? Entonces nosotros ahí lo graficamos, Sí, se puede ver. muy fácil. Prácticamente esa era de las primeras prácticas que se hicieron durante la formación que usted nos daba. Luego, también pedía el tema de hacer la optimización con el tema de la minimización de las pérdidas, utilizando la función objetivo minimización de las pérdidas. Nosotros ahí lo hicimos, le pusimos un pequeño texto arriba, como de la maniobra que hizo cuando modeló el sistema, como una pequeña explicativa, indicando ahí que se abrió tal punto y se cerró en este punto. Y lo que pasó es que se elimina un feeder.
prácticamente queda eliminado con esa optimización. Entonces, eso era la parte del primer acápite, que eran 5. Ok. Dale más abajo, Luis. Okay. Claro, eso es lo que yo le decía al otro grupo. Sí. Ahí explicaba, abrió aquí, Sí, cerró allí. O sea, esa es la idea. Nosotros explicamos ahí, pero me adelanto un poquito, sí se nos quedó prácticamente hacer como la conclusión al final, como indicar, amigos, dentro del análisis pudimos ver con los datos arrojados que lo más Sí, yo creo que idóneo. a mí también se me pasó. Sí, como ponerlo, profesor, eso iba a Ponerle decir. abajo, poner las recomendaciones. Sí, que nosotros recomendamos en nuestro análisis. Pero yo, por ejemplo, por eso se lo pregunto aquí. Tú ves. Para que ustedes ya, como yo sé que se me pasó, entonces por eso lo pregunto y ustedes ya me dicen ahí completo. Sí. Entonces nosotros aquí presentamos el gráfico de cómo se comportaban los circuitos normales, los 4 FIDE, los 4 alimentadores. Pusimos unos legos ahí para que se pueda ver los niveles de tensión. Y aparte también nosotros le indicamos, le pusimos como soporte todos los archivos en PDF, lo guardamos y en Excel se lo enviamos. Por si acaso también se le hace más fácil verlo ahí que en el Word que le enviamos, en el archivo de Word que le enviamos. Más abajo, Luis, está la otra parte. Entonces, aquí nos pidió reporte. Aquí sí tuvimos una situacióncita, Gerson. Sí, yo sé, lo sacaron del que estaba. Sí, lo que hicimos fue. Podrían haberlo visto en el reporte de arriba. Sí, lo que pasa es. No, y ahí quería ver, porque nosotros vimos, lo presentamos de las dos maneras, tanto en el reporte de arriba, pero en ese, como que se complicó un poquito y yo lo que dije, bueno, lo que calculamos fue bueno, que me acordé que usted en una le dio a limpiar abajo todos los reportes. Y digo, ok, limpiar, y uno punchando, pues, bueno, aquí se exporta, pero en un Excel no muy amigable, como con muchos formatos, ¿sabes? Que quizás no permitas tanta facilidad al análisis. Ese de abajo no es para eso, pero... Sí. Pero bueno, si no hay otra opción, porque entonces te va a dar el que sí para eso es el de arriba, con el botón de arriba, exportar en Excel, lo exporta a los datos. Me acuerdo que usted colocó uno bien puesto con todo el enunciado de desarrollo de cada uno. Lo que como lo hizo Belial. Sí, lo que pasa es que en ese está los datos, pero los datos base de la barra, no de la corrida como tal. Con nosotros lo hicimos también el otro. Ya entendí. Claro, no, pero al final lo que tú quieres, o sea, los datos que están ahí arriba te sirven para que haya reporte. Sí, pero aunque eso está bien, o sea, no está mal. Sí, pero nosotros quisimos poner el dato ya con la corrida. La corrida, claro, sin optimización ahí. Porque usted sabe que hay muchos iconos parecidos de reporte, que hay un reporte que es aplicándole el BOP, también la optimización con el tema de los capacitores. Están los distintos reportes que uno va directamente a ese botoncito. Y eso. Entonces, dale más abajo, Luis, porfa. Aló, Luis. Ok. Entonces, en ese sí es que se ve más ordenado. Nosotros pusimos los dos ahí. Me acordé de cuando uno estudiaba y le daban esos exámenes y hay diagramas. Bueno, pues por lo menos vamos a hacer diagramas adelante que vamos cogiendo un poquito de punto. Sí, porque tú pones un archivo que es con separación de coma, después tú le puedes dar en delimitación en el Excel y lo vas. Exacto. Sí. Incluso en un formato CSV, creo que sí, también. Sí, Sí, entonces aquí ya buenos, hicimos también, bueno, ahí entonces luego procedimos a hacer ya la optimización con el tema de los capacitores, ya viendo, aplicando ese tipo, no fuimos tan profundos de que viendo el tema capacitores, realmente no fuimos tan curiosos. Y aquí sí entonces se pueden ver las 3 gráficas, Luis, poder mostrarle
de cada feeder. Como hay un feeder que queda eliminado, solamente serían 3. Y entonces se puede ver. Y entonces debajo los resultados en Excel, sí, de cada feeder, que sería el Acapite 5, que es el que se vea, el que se está proyectando ahora. Claro, Entonces, y pone todos esos capacitores también por el costo, cuando uno puso, tú sabes. Eso también influye. Cuando ya tú tengas el costo real de un capacitor, que tú lo pongas ahí él lo va a pensar más. esa es Decir, otra, "Oye, Gerson. él va a decir, Nosotros, aguántate, si yo estoy bien, déjame no poner ya", pero como tiene un precio bien cómodo, él dice, pero está bien, no, o sea, la idea es que lo Gerson, puedan ir viendo. para serle sincero, el tema del costo no lo tocamos. Es probable que sea costo cero, que por eso quizá hay un feeder Bueno, ahí que tiene ahí como se 9 fue, capacitores. exacto. Sí, pero Sí, no, sirve pero la para... idea es que vean. Por eso Sí, le puse a presentar, que vean a lo de los otros, vean que aquí me faltó esto. O sea, cuando sí. ustedes se vean con un caso real, que ustedes no, ¿y cuánto vale ese capacitor? Esos capacitores rondan este precio, pues vamos a ponerlo aquí. Cuando él lo optimice, él lo va a pensar. Ahora, Tenemos el que diagrama después, está ustedes prácticamente. después tienen la responsabilidad de que un caso real poder hacer. No, y lo vamos, El mismo circuito, el mismo diagrama prácticamente no dio casi optimizado. Colocar los capacitores es casi agregarle un costo casi innecesario. Okay. Para algunos feeds sí, para otros Sí. sí hay una pendiente, una curva es un poquito más el valor por unidad, más bajito. Sí. Pero por ejemplo, el feed el A1 ese anda aproximado el punto 94, por ahí arriba. Por eso es la situación de ver si vale la pena colocar esos capacitores con relación a la pérdida. Sí, con relación a mejorar, a mantener el estándar, si vale la pena, ¿sabes? Porque Sí. Correcto. sí, Sí, no, eso parte ya también del mismo técnico a nivel financiero también, técnico económico, evaluarlo y dice, no, aguanta. O sea, técnicamente me da bien, pero en la parte económica, o sea, por eso que le puse hasta soluciones tú puedes dar soluciones de mediano y largo plazo. así es. Porque si en tu presupuesto tú le llegas al director y él dice, no, pero que para el año que viene nada más tenemos tanto. Bueno, Y, pues y, entonces y, mira esta solución que te sale más barata que la solución completa. ¿Entiendes? y la realidad de las distribuidoras, Gerson, nosotros que estamos en ellas, que lo que se está convirtiendo un poquito más en la parte urbana, local urbano, que hay temas de apoyo entre circuitos. Prácticamente un feed es un alimentador, un circuito, como podríamos simular, que salen de una misma base. Exacto. Nosotros tenemos una realidad en la distribuidora, los circuitos de nosotros son prácticamente radiales y es muy probable que este tipo de análisis nos permitan identificar qué vamos a hacer en las colas de los circuitos Claro. y todo eso, y hasta nos permiten. Ustedes pueden ser pioneros en eso. Por ejemplo, estos temas que nosotros estamos viendo ahora, lo puede llevar a ustedes a ser pioneros de la distribuidora en ese tipo de análisis. Eso le va a dar un plus importantísimo. Muy bueno. Y de cara al servicio ya del voltaje que se le Con tiene que toda esa entregar al renovable que cliente. está entrando también, toda esa generación distribuida. Eso. Sí, también nosotros, aquí también nosotros tenemos ya zonas delimitadas donde uno dice, mira, los transformadores que se pongan ahí tienen que ser con una regulación de un 10%. O sea, que los técnicos y el área técnica ya de mantenimiento, de interconexiones, saben que en esta zona por aquí, por la distancia donde está, mira, son transformadores con una regulación especial que hasta un 10, 15, por este tipo de análisis que nos permite esto también, porque no simplemente para invertir, sino también hasta para que, por ejemplo, lo que entre nuevo, como una interconexión, bueno, ya venga para que el cliente reciba un nivel de tensión que le llegue la 240, por ejemplo, como es, porque la relación ya va a variar. Nosotros ya le estamos diciendo, mira, tú estás muy lejos del circuito, lo ideal es poner un transformador de tanto, con una regulación, un 10%, que no es, que sale un poquito de lo normado,
pero está dentro de lo que se puede construir en el mercado, ¿sabes? Y para nosotros como mantenimiento también, en la parte de mantenimiento de redes. Y ese es el detalle. Claro. Y Por ejemplo, otra cosa yo imagino la es eso que nosotros- distribuidora con un área completa, ¿sabes? Solamente que tenga un gerente, un encargado, solamente pase análisis, un gerente, un encargado y 4 o 5 analistas, pase ese tipo de análisis. Sí, ahí, Inclu- solamente ahí en su computadora, esa gente ahí, tú sabes. Así yo inclu- imagino una distribuidora. Inclusive aquí hay una área, bueno, Luciano, que está aquí con nosotros, la lidera, es el área de planificación y estudio. Y ellos son los que hacen esos estudios de explotación de la red y los cambios. Y constantemente viven haciendo análisis. Bueno, Luciano podrá abundarnos. La empresa está inmersa ahora en un proceso de compra del propio Dick Silent para el uso de la Bueno. herramienta como herramienta de estudio, valga la redundancia, Bueno, pues entonces para los cálculos de distribución. Sí, sí. este curso les sirvió como anillo al dedo y ya pueden seguir profundizando. Ya lo sabe. Curso. Eso era lo que iba a decir ahorita, que usted explicando, profesor, sí, este curso para muchos de nosotros nos cayó como anillo al dedo, porque, como dice Luis, recientemente adquirimos Design en 2024. Y sí, Okay. inclusive hoy estuvimos con un personal de este. Pero recuerden siempre, sabe que el design lo venden por módulo. O sea, no Sí. dejen el de distribuidor, ese que yo le Nosotros esos dos módulos compramos que yo le presenté, tienen tres que módulos asegurar. Power Transmission, Power Distribution y Exacto. protecciones. Bueno, exacto. Y ya los otros que son los básicos, la parte Sí. de corriente de flujo, el paquete básico y después tiene que agregarle módulo. Y Sí. esos dos módulos son vitales. Y le decía, profesor, que por ejemplo, en el día de hoy estuvimos con un personal de este, en el cual ellos nos presentaron cómo se carga la línea mediante el uso de los sistemas que nosotros tenemos, los GIS. El uso de la importación por DGA, por Power Factory, donde se puede cargar, le digo, kilómetros de línea en un par de minutos. Ok. Que Una puede especie cargar datos de ahí al. Sí. Que ya ellos lo están haciendo. Así es, profesor. Eso está bien, eso es lo que. Eso va a ser, va a mejorar muchísimo. Ustedes también están avanzando en el camino que tiene que ser, porque es que cuando tú lo ves, por ejemplo, en simulación es mucho mejor, porque aquí nada se explota. O sea, tú le das ahí, abre allí, abre allá, o sea, y no va a pasar nada. Ahora, ya cuando tú vayas a la práctica, tú vas con todo esto depurado. Es así. Yo tenía como 10 años que no lo usaba o más, porque yo duré un tiempo que pasé por planificación y estudio. Y ahora yo como que esto te motiva otra vez como a punchar, a querer, porque es bastante dinámico, bastante y amigable. El sistema amigable. Lo que pasa es que hace tantas funciones, tiene tantas cosas que a veces es complicado, pero es cómodo, es bastante cómodo. Claro, mucha gente dice, hay mucha gente que dice que no, pero yo le digo que sí, pero ¿qué pasa? Que si tú no tienes el concepto, por eso siempre cuando yo empecé a dar curso, es con el concepto y es que el concepto es fuerte. Y si tú no entiendes el concepto, tampoco se te va a hacer amigable el software, porque ese software es así, es para técnico especializado. O sea lamentablemente, como yo te digo, es que él es para eso. Y por eso tú tienes que conocer la parte teórica, tienes que tratar de interiorizarla. No es que tú te la sepas de que al dedillo, así, la fórmula de Newton-Raphson, pero que tú la sepas, la interiorices, tú sepas lo que estás haciendo. Sí, ahí hubo uno, Gerson, en el grupo, que mandó un video, porque con eso de la data, de sacar la información, nos pusimos a investigar. Uno de los muchachos mandó un link en YouTube donde había gente programando script para la extracción de información y eso, unos peruanos ahí en un sistema de ellos. Eso es otro, claro. Por ejemplo, yo tengo Sí. yo tengo DPL que puedo extraer de Excel, lo puedo llevar al Power Factory, y del Power Factory lo puedo llevar a Excel. Pero eso son creaciones propias.
Sí, O sea, y es otro ustedes nivel. pueden, ya eso es otro curso que ustedes luego que Ujú, adquieran ujú. la licencia pueden solicitar con el mismo Power Factory, un curso de DPL o de Python aplicado en DeepSilent. O sea, ya lo pueden solicitar luego. Y ya Sí, ahí ustedes yo, van a ver que no es tan difícil tampoco. Si tienen, por ejemplo, los informáticos que ya tienen conocimiento de programación, eso va a ser rapidísimo para ellos asimilar. así lo vi, digo yo, bueno, hay que convertirse en un programador, aunque las carreras son afines, también uno no puede limitarse. Eso es lo que nosotros hemos hecho. O sea, es que hay que ir haciendo el paso. O sea, yo, por Sí, ejemplo, he tenido que aprender DPL, he tenido que aprender Python. Primero Visual Basic, primero yo aprendí Visual Basic, pero que yo fui haciendo el paso y dije, aguántate, esto es lo que, esto es lo que yo necesito. Yo fui haciendo el cambio. Claro, yo he trabajado más que ustedes, no, yo no he trabajado tanto en el campo como ustedes, he trabajado más en la parte, como le llaman administrativa, pero la parte yo le llamaría de diseño y análisis de circuito eléctrico, básicamente desde los software he tenido, mi experiencia ha sido marcada ahí. Y yo me he visto sin la necesidad, déjame aprender esto para ayudarme con algún proceso, déjame aprender esto. Y yo sé que esa es la línea. O sea, yo voy a seguir aprendiendo más cosas en esa misma línea de tecnología. O sea, que aplicar ya el Python al DeepSilent ese es el nuevo, ya es el nuevo reto. Lo único que con las limitaciones de las empresas que no me dejan ser administrador, me crean un ah, problema. Pero ahora con esta versión que tengo aquí, sí lo voy a tratar de hacer en mi computadora. Porque, por ejemplo, yo podría correr DeepSilent sin necesidad de abrir desde Python ok. a ese punto. O sea, yo puedo comenzar a correr, no tengo que abrir y corro allí, y traigo ese dato y muevo ese dato. Y puedo tener ahí los 24 periodos y hacer las corridas de los 24 sin necesidad de abrir. Él simplemente lo va a llamar, comienza a abrir el caso, va a correr flujo, en el caso que sea flujo y me va a traer esos datos. O sea, pero eso ya es el próximo paso. O sea, pero ustedes están en el primero de conocer el software, conocer su lenguaje, puede ser que conozcan. Yo prefiero, si no conocen DPL, se pueden ir directo a Python, porque es que el Python lo tiene él ahí mismo integrado ya, que desde el mismo Power Factory pueden programar en Python, porque es más fácil ese lenguaje. Pero pueden también del curso de DPL, si lo pueden hacer los dos, mejor. Si tienen que hacer uno, yo preferiría mejor que el de Python, es más fácil de digerir. Porque es que DPL es un lenguaje de ellos. O sea, hay muchas sintaxis que son propias, o sea, que tú tienes que aprendértela. En el Python es como si tú estuvieras hablando, pero ya ustedes lo verán luego. Más parecido al Basic. Exactamente. El El Basic uno Python le es más tira. fácil todavía, porque es que tú estás hablando básicamente. Tú quieres imprimir, tú pones print, quieres un dato de salida, pones output y ahí va. Es como si fuera hablando en inglés. Ujú, ujú. Ya veo. No, no sé, profesor, si usted tiene alguna pregunta para el grupo, No, ¿qué? ya, Explicación. si tienen, o sea, ya Gerson, básicamente es lo mismo. déjame hacerte una pregunta ahí. ¿Me escucha? Sí, Ok, que hemos estado hablando de recuperar las pérdidas en las líneas con los bancos de transformador de capacitores, ¿verdad? Entonces, lo que quería preguntarte era que, qué otro elemento yo puedo utilizar para recuperar el voltaje en la línea cuando estas entran en pérdida. No sé si me entiende la pregunta. tú puedes usar ¿Qué otro batería. elemento, aparte del banco de capacitores? Tú puedes usar batería también. Te sale mucho más caro, pero si tú tienes un sistema ya, generación distribuida, y tú quieres almacenar, tú tienes demasiada generación distribuida y quieres almacenar para entregar esa energía en la noche, ya tú la tienes y la batería la puedes usar. O sea, tenemos dos elementos, batería y capacitores. Exacto, porque el SBC es lo mismo, o sea, es lo mismo. Un capacitor con otra la tecnología de la parte electrónica.
O podría también sacar otro alimentador, que sería mucho más costoso, lógico, pero se entraría entre las posibilidades. O una No, subestación nueva. lo primero es hacer la optimización de los feeds. Porque Sí. cuando tú Exacto. eliminas pérdidas, o sea, antes de los capacitores, yo pensaba que ya tú estabas ya después de optimizar los feeds. Pero lo primero es optimizar los feeds. Si tú puedes, cambiando Exacto. los interruptores, abriendo en un punto y cerrando en otro, si tú reduces pérdida, va a mejorar la tensión. Y con eso tú lo logras ya. ¿Entiendes? Porque ahí tú no vas a gastar. Y luego, después que tú haces eso, el otro paso, fíjense que por eso lo dimos por paso. El otro paso es entonces poner capacitores, poner un banco de batería, porque ya tú hiciste los movimientos de los feeds. Y el último caso, que no es el que se da en nuestro país, es el corte. Pero ese es el último, ya la última opción. Es el más costoso, Gerson. Exacto. El costo de desabastecimiento es el costo más alto, pero no, o sea, por eso digo, aquí en nuestro país todavía Ah, se bueno. recurre al corte, porque ya es un tema que todos conocemos, pero ese es el último paso. Nada, pues está bien, gracias. Bueno, lo mismo es las Gerson, recomendaciones. Gerson, tengo una duda, porque lo interactuamos y eso, y es que si tú no podrías, si hay chance, no sé si estamos haciendo un poquito extendido, explicarnos bien el concepto de caso, escenario y variable. ¿Cómo podríamos? Porque me genera como, no sé si me entiende, como, Sí, porque estuvimos jugando con los escenarios y eso, y al final lo hicimos prácticamente todo en el base. eh, que sí, ya quisimos lo vi. enviarle quizás el archivo ya mejor con escenarios o variables, qué sé yo, y enviárselo para que todos ustedes ahí lo podría desmenuzar, decir, ok, mira, muchachos fueron por aquí, hicieron esto, ok. Sí, ya lo vi. Cuando termine con este grupo, entonces paso a esa parte. A ver cuál es el grupo que me falta. ¿Cuál era? El 5, ¿verdad? El grupo este es el 1, el que El terminó ahora. 1, el que me falta es el 5. El 5, ese mismo. Yo tengo el 1, el 2, el 4 y ahora el 5. Y el 3 no envío. Yo voy a comenzar, por ejemplo, a colocar esa nota y si yo no veo ese grupo, bueno, yo la mandaría así se la mandaría así a Moya, que es la parte principal. No tengo, creo que tampoco mandaron el otro trabajo, no tengo referencia. Creo que el 3 no existe, que ese grupo No, ese grupo se Se retiró el grupo retiró. entero. sí, El grupo, oye, qué bien. sí, un grupo del equipo de subestaciones, son ellos. Se retiró que después ellos usan el Dick Silent también para hacer su prueba de corto y eso. Y qué bien, se pusieron de acuerdo, oye, dejemos esta vaina. Pero bueno, no, está bien, ya yo, como quiera, cuando yo comienzo a poner la nota, van a ser en base a esos 4 grupos Sí, y ellos ya, tienen un buen tiempecito que se retiraron, para que como ya estaban numerados, se quedaron ya el 3 quedó con ese paso. ese grupo, el 1, déjame ver, porque es que yo siento que solamente participan. Ese era el grupo 4, ¿verdad? Gerson, El el 1. grupo, el ayudante tuyo es Luis Persa, Gerson. Luis Persia, Gerson. Él es que te Para ese puede dar tipo de. la No, información correcta, te la puede dar él. no, pero yo tengo los nombres por grupo, yo pongo la nota por esos grupos que me mandaron y ya los otros yo no los tengo. Bueno, cuando Moya lo revise en su lista, me le va a decir lo que yo no puse porque no tienen ninguna, no tuvieron participación. Bueno, pues nada, ¿verdad? Como tú entiendas, ¿está bien? Sí, porque es que yo no, ya se mandaron, ¿sabes? Ya los trabajos se asignaron y ellos no, y nadie dice nada de lo que faltan. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Ok, yo entiendo, sí, que ese grupo está fuera hace tiempo ya. Pero bueno que te asegures con Persia, que es el que controla la asistencia. Pero, por ejemplo, a mí me falta Héctor Romero, ¿en qué grupo está? No sé, otra gente que yo conozco.
Yo le voy a Está bien. enviar una lista donde están por grupo cada uno de los participantes. Ah, bueno, mejor. Yo creo que existe un grupo 6 también. Creo que Sí, sí. Héctor Romero. Sí, hay un grupo 6. De hecho, Héctor está en ese grupo. Tú ves que faltan. Yo sé que faltan. Son 6 grupos, el único que falta es el grupo 3. Son 6 grupos, eliminando el grupo 3 que se retiró, me parece Ya, el 3. entonces el que me falta por enviar es el 6 ya. Correcto, Entendí. faltamos nosotros el grupo 6 por enviar. Ok, no, pues tienen hasta bueno, yo tengo que preguntarle a Moya a ver cuándo yo tengo que mandarle esa nota, porque yo le voy a preguntar mañana y yo lo pongo por el grupo voy haciendo una tarea hasta el 28 del mes entrante. hasta el 28 de este mes. Sí, No, de profesor. junio. Ah, pues entonces próximo ustedes mes. tienen tiempo. Próximo mes. Gerson, él nos 28 indicó, de junio. el profesor Moya nos indicó que debido a que hay 2 materias, a que la operativa de todos nosotros, él nos dio la oportunidad de hacer la última entrega el 28 de junio. Puede confirmar. Ya. No, pues entonces ustedes tienen tiempo, lo del 6. O sea, yo no tengo problema. Ustedes me lo envían ahí una semana antes de esa fecha, para yo entregárselo a él, porque o tratan de entregar eso en este mes. O sea, no, yo creo que esto no es tan complicado. Le preguntan a uno de los que ya trabajaron, nosotros grupos. Al final, antes de que se termine este mes, el 31. Y así yo le entrego a él eso con tiempo. Porque la última clase de él es el jueves, ¿no? Yo tenía esta como la última, ¿verdad? La última de la Yo creo que la última ya es. Yo creo que ya terminó, no sé. Ya terminó. Ya terminó. Ya. No, ya terminó. Ya terminó, esta es la última. No, pues entonces tienen hasta el 31. Si él le puso ese así, yo lo confirmo con él mañana ya. Lo tienen hasta el 31 de este mes y yo lo entrego a él. Yo creo que no deberían comenzar tanto tiempo, pues. Tienen eso ahí para que lo puedan terminar. A ver, qué puntura que está. Bueno, el otro grupo, sí. 5. 5. ¿Podemos compartir? Sí. Mi nombre es Gelson Vázquez, en verdad. Lo que pasa es que me sale Gelson Primavera, porque la esposa mía es Primavera, entonces lo pusimos así, el team. Y yo veo que en la presentación me pusieron de Gelson Primavera. Es por el team que me sale así. Tengo que ver cómo cambia. Excúsenos, profesor, pero lo busca. Sí, lo buscamos. No, está bien. No, pero como quiera, a la doña le toca la mitad. De todo. Pensábamos que era usted Primavera. Así que, wow, ese apellido. Profesor, por lo menos le tocó algo a usted. Sí, me tocó con 50 a mí, por lo menos. Ustedes no, es mucho que ellos están dando. Yo tengo como un 5. Cuidado. Cirano. Sí, correcto. ¿Puede ver la pantalla? Sí, está bien. Pantalla. Gerson. Sí. Te habla Cirano Morel, que te había comentado anteriormente que no pude, ni tengo las condiciones por el tipo de máquina de instalar el programa DJ Silent. Y instalé otro tipo de programa que yo he usado anteriormente, que hago simulaciones en ese programa y flujo y hago corrida de flujo, de línea, los feeds de los generadores, todo tipo de carga, la gráfica, muy similar. Otra variedad. Pero. Ese que tú me dijiste que usa el Powerball, ¿no? Exactamente, ese otro programa uso yo. No, pero si tú lo hiciste el Powerball, eso hay que verlo bien. No. Es algo diferente. Ahí es que te voy. Tú sabes que el Powerball tiene limitación. Yo dije, wow. Máximo son 13 barras, 13 bus. Entonces, yo estaba emocionado ya. Yo dije, wow.
Pero si tú lo hiciste en que sea con 5 barras en Powerball. Está acá. No, yo no quise intentarlo porque como me iban a faltar tantas barras, lo hicimos en DJ Silent. O sea, el compañero que está presentando ahora es quien tiene el programa. Ah, ya, porque yo no usaba el Powerball hasta ahí, hasta ese nivel. O sea, eso es, que yo lo usé fue en la universidad, pero en lo básico. Yo ponía 2 barras, un generador y una carga y ya. Y O sea, más, no pasé de ahí. amigable que DJ Silent, si me gusta más. Es más amigable, tú lo encuentras, ¿verdad? Sí, mucho más amigable, pero mucho más. Pero no creo que sea igual de robusto. Bueno, las versiones ya, como te había dicho anteriormente, las versiones ya comerciales son 100.000, 300.000 barras, ya esos son otros niveles. Sí, yo sé. Exacto. Pero eso es, hay muchos países donde sí lo usan. Mini presenta el 1 y 1, que es donde está el diagrama. Ok, Sí. lo puedo observar. Lo puedo ampliar un poquito más, sería más adecuado. Dale un poquito. Se ve bien ahí, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Nada, Gerson, este es el diagrama que tú habías mandado, en el cual se trabajó con, vamos a llamar la parte base, diagrama base que tú enviaste. Se hicieron las gráficas de voltaje, se pusieron los valores, las limitantes por unidad. Prácticamente lo llevamos del común estándar de valores, tanto arriba y hacia abajo. Nos dimos cuenta que en ninguno de los escenarios que vimos bajó de 0.91, bajó en la parte más crítica, en ninguno de los feeders. De todas maneras, se hizo la corrida. Minier, vamos a cambiar las gráficas para que Gerson vea BP1. Vamos a ver BP1. BP1. Ok, ahí Gerson tú puedes ver, por ejemplo, en la gráfica de la parte roja, que tenemos ahí, que es FIDE 2A, lo más que bajó fue en ese tipo, bajó a 0.93 aproximadamente, fue lo más que bajó la tensión, ya la parte ya más extrema, más final, que tenemos ahí. En ese FIDE. Cambia al 2 ahora, Minier, mejor. ¿Puedo ampliarlo? Ese ve ahí. Ok. Bueno, este tiene más variantes de gráfica, pero por igual, lo más que disminuyó fue a 0.93, 93.1. Lo más que disminuyó ahí la tensión. O sea, vimos que no tenemos condiciones críticas. Aunque se hizo la corrida del análisis y las recomendaciones que hace el mismo DigiSilent, donde dice que se pueda mejorar. Y en esas condiciones, que sería una pregunta que te hago, Gerson, cuando no llegamos a los parámetros, aunque queremos optimizar, no llegamos a los parámetros limitantes estándar, en este caso la parte baja, ¿qué tan necesario sería, sin llegar a esos valores, que tengamos que poner capacitores si en verdad no hemos llegado al punto crítico? No hay que ponerlo. Lo mismo que dijo él. Hubo uno que dijo, bueno, para ponerlo un poco más interesante, porque es que fue un error tal vez mío, debí poner, mira, el punto crítico, 0.95 por unidad. Debí yo, como para ponerlo más interesante. Si se lo dejé abierto a ustedes, y como tú dices, si no hay necesidad, bueno, pues esa era una respuesta y yo tenía ahora mismo que aceptar así. No hay necesidad de poner capacitor, porque los niveles de tensión, haciendo la optimización de los feeders, ya está dentro de los rangos. Exactamente. Sí, ya, ahí se queda ahí, ya.
Vamos. Exacto, cada se queda capacitor ahí es porque está necesario. está dentro de tu rango normativo. Correcto. Ya se queda ahí. Correcto. Mini, cámbiate y ponte el diagrama unifilar ya cuando se hace la optimización. Producción, no, de producción. Ok. Continúa. Alex. Lo creo un poquito más para que se vea mejor. Sí, puedo hacerlo. Ok. Ahí pueden observarlo. Gerson, tú mencionaste algo ahorita que trae confusión, por lo menos quien no esté tal vez tan empapado en la parte operativa, porque tú mencionaste tú mismo que tú trabajas en la parte de diseño, trabajas con el cerebro, haciendo la prueba y las evaluaciones ya digitales a través del programa. Pero en campo, en la operativa, en tiempo real, que se usa, por ejemplo, el CCE que lo hace, se ven otros detalles que son los que, cuando te hacen las recomendaciones, posiblemente sirven de alimentación para tú hacer mejoras en el diseño, que son escenarios que se dan tal vez diferentes a la expectativa que tú tenías en el diseño. Y tú mencionaste ahorita que abrimos interruptores, cerramos, depende, dejamos un interruptor abierto, cerramos otro, o sea, si lo vemos desde el punto de vista textual, directo que tú mencionaste, abrir un interruptor y cerrarlo no sería la condición a mejorar la condición de tensión, sino que tiene ese interruptor conectado. Si es una línea de transmisión que enlaza con otro feeder, si ese interruptor está alimentando una generación, una carga, una secuencia de barras, capacitores, o sea, va a depender. O sea, la función de abrir y cerrar el interruptor tiene que ser unido con el nexo a qué aplica. Si es de disminución de flujo, va a depender de muchas características. Y en eso te menciono porque cuando se agregan los capacitores, que los valores mínimos estándar suben a 0.94, 0.95 aproximadamente. También ocurre que cuando tú tienes en el feed que esté más cagado, por ejemplo, y el feed 1 sea que le esté suplementando al feed 2 y liberamos el interruptor, el feed 1 le mejora la tensión porque ya no está supliendo la carga del feed 2. También ocurre con los mismos capacitores, según la parte estratégica donde más se necesite o más complicado sea de la tensión, el punto bajo. Y ocurre también que con interruptores, solamente con línea de transmisión, que eso se hace en la operativa, si tú tienes una línea de transmisión extensa de unos 20 kilómetros o 40 kilómetros la línea de transmisión, y suponiendo que está en el feed 1 y nosotros abrimos el interruptor en el feed 2, allá en el extremo, y yo tengo la línea todavía cerrado el interruptor en el feed 1, yo la mantengo energizada, esa línea de transmisión, con solo el hecho de yo tenerla energizada así en vacío, yo mejoro la tensión. Porque me hace el efecto capacitivo. De por sí lo hacen así y lo han hecho en transmisión. Si esa misma línea yo la abro en el feed 1, que está sin carga, la tensión me baja. Porque son condiciones operativas que se hacen en los sistemas de potencia. Una ventaja, Sí. perdón. No, como tú dijiste, lo que pasa es que tú dijiste que, o sea, yo lo que dije fue, o sea, si tú abres un interruptor y cierras otro, o sea, es lo que hace el programa optimizando, pero yo no, o sea, básicamente no, o sea, nosotros como ingeniero eléctrico, tú diste mal detalle de lo que yo di, eso es como tú dices. O sea, si tú abres en un punto y cierras en otro, es con una lógica, con un sentido. O sea, quitar carga de un punto y llevársela al otro, o ponerle al otro carga y quitársela al otro feed, o sea, esa es la idea, o sea, tú lo das como a detalle, claramente, y está bien, pero, o sea, no es que yo lo dije simplemente porque es que hay que abrir allí y cerrar allí, o sea, eso tiene un sentido. Correcto. O sea, si tú lo hicieras sin el optimizador, tú tendrías que comenzar, abro aquí y cierro allí, no, ahí todavía tengo, déjame abrir aquí, déjame cerrar allí, no, aquí tengo más pérdida que aquí, o sea, él lo hace automático, o sea, abre, cierra, y se queda en un punto óptimo. Entonces, si me explico. Sí, es correcto, sí, así mismo. Y la línea, tú sabes, entendible. o sea, es como tú dices, una línea que abierta en un lado y cerrada en el otro crea un efecto capacitivo. Eso es básicamente por el efecto pi que tiene la línea, tú tienes tu resistencia, tu inductancia, y también tiene tu efecto pi, que son dos capacitores, que tú tienes que, si tú lo ves
desglosado, o sea, una línea, si tú haces una línea y ves el modelo de la línea, tú tienes que tener 2 capacitores a tierra creando el efecto pi. Y de ahí viene el efecto capacitivo. O sea, no, lo que no quiero es entrar, no quise entrar en todos esos detalles, porque ya lo expliqué, entiendo que lo expliqué en la teoría. O sea, si no es así, me lo corrigen en la presentación. Primera presentación, todo eso se explicó ahí. Y ya ahora, cuando yo entro al software, obvio ese tipo de decir ese tipo de cosas, porque ya se supone, por eso entré en el grueso de la teoría antes de llegar al software. Así. No sé si me explico, o sea. No sé si los demás así no lo vieron. Yo entiendo que en la presentación todo eso lo vimos en el inicio, en la parte teórica. Ya cuando yo entro al software, yo ya no sigo con la parte teórica, te voy a saturar. Y se entiende que ya tú lo tienes. Si no lo tienes, tienes que irte de nuevo a la presentación, al que todavía no lo tiene, pero tú como ingeniero eléctrico, claro, da el detalle y es válido. Si alguien no lo vio cuando yo lo expliqué, bueno, pues, y ahí tú das el detalle de por qué se abre y por qué se cierra. Correcto, así mismo. Entonces, otro punto, Gerson, en la parte que tiene que ver con la optimización, que mayormente se menciona, que la mejora aplicando esto, los capacitores, hablan también del costo capacitor, que cuánto cuesta, si es viable, la condición costo-beneficio, también que se podría evaluar ahí. Y nada más lo vimos que la condición beneficio sería la mejora de la atención. Pero hay otros beneficios también que también se utilizan, pero mayormente en la condición de manejo del sistema de potencia no lo usan para ello. Que es también que los capacitores, aparte de mejorar la tensión en las líneas, aumentan el factor de potencia, pero también disminuyen un poco la corriente. Entonces, la inversión que tú tienes que hacer un capacitor, tú puedes tener una rentabilidad y el capacitor se puede pagar solo. La inversión, porque va a ser una disminución de consumo en las líneas. ¿Sí? Minier, ponte la gráfica del capacitor 2. El F2A. Ok. Bueno, aquí vimos, este es el FIDE 2. El otro anteriormente que teníamos las gráficas, sin los capacitores, teníamos en punto 93.1. Aquí, el FIDE 2, cuando ya se aplica la parte de la capacitancia, mejora, subimos a punto 94.2. O sea, se mejoró y ahí se ven las ubicaciones de los capacitores donde se aplicaron en las gráficas, donde están ubicados ahí para hacer la mejora de la tensión. Hay un punto ahí que llama la atención, nos puede llamar la atención a todos, que donde la curva inferior hace el vértice hacia abajo, ahí en ese punto exactamente, ahí no se aplicó capa de distancia, pero tenemos ahí un centro de viento, o sea, tenemos una generación renovable ahí en ese punto. Que claro, las generaciones renovables nada más aportan activos, no aportan ningún reactivo en ese punto. Y DJ Silent lo aplicó más adelante, al final prácticamente del tramo y en la parte intermedia, donde se aplicó la optimización. Sí. Esos son parte de los análisis. O sea, es como tú estás analizando la gráfica. Eso básicamente es la idea. O sea, que la gráfica, cuando tú lo hagas en el informe, le vaya diciendo al que no la ve. O sea, al que no está viendo el detalle del circuito, tú lo estás viendo. Correcto. Tenemos más gráfica ahí para presentarte. No sé, ¿otra pregunta o algo? Ya, bueno, los reportes, ¿te falta algo? Yo creo que... No, te dirá. Entonces, sí, ¿qué tú recomiendas o que ustedes recomiendan
al director, por ejemplo, de la empresa, con estos análisis, por ejemplo, ya con tu análisis que tú recomiendas. Bueno, si nos vemos la condición de estado como está, al igual como está ahora el sistema, sin ningún tipo de proyección, yo les recomendaría que el sistema está bien, está funcional, o sea, todo dentro de los parámetros. Ahora, Exacto. si sabemos que vamos a tener una bitácora de expansión del sistema y en un futuro, porque la demanda va aumentando tanto por ciento anual en los sistemas, a través del aumento de la carga, los cambios climáticos y todas las condiciones que se dan para hacer que la carga aumente, y tenemos que hacer una proyección y vemos que alimentando el DJ Silent, con esa carga nueva que vamos a tener en proyección, pongamos a 5 años, y ya al 2.5 años vamos a tener una condición crítica, es bueno ya ir asesorando al director que va a ser necesario mejorar la condición de tensión en algunos puntos del sistema que tengamos ahí. Vamos a poner el file 2, que tal vez que tenga más carga, tenemos que hacer esa condición de mejora en proyección en 2.5 años para que cuando llegue el año quinto ya no tengamos ese rezago de que vamos a tener crítica. Porque tú puedes, por ejemplo, proyectar un aumento anual del 3%. Eso básicamente es lo que se estima. Y tú dices, bueno, en 2 años yo tendría un aumento de un 6%. Y tú le das un factor de escala a todos los feeders de 1.06. Y ve qué pasa. Y dice, ahí me bajó la tensión. Pues entonces ahí sí ya en 2 años yo debería tener esto y estos capacitores. Es una recomendación. O sea, yo lo veo bien, la idea tuya. O sea, está diciendo, no, eso está bien ahí. O sea, con toda esa generación distribuida que tiene ese circuito, yo le diría, bueno, ahora mismo no hay que gastar un peso, pero si se proyecta y la demanda aumenta aproximadamente un 3% anual, tendríamos que invertir ahí sí tantos miles de dólares, tantos millones de dólares para prevenir eso a futuro. Pero es a largo plazo, o sea, él no tiene que, ahora mismo, el director no tiene que buscar ese dinero, sino que puede planificar. O sea, está bien la idea. Esa idea. Sí, eso sería parte prácticamente una planificación del POA para esa parte, tomarlo en cuenta. César Ignacio, tú eres Cirano, ¿verdad? Correcto. César Ignacio. Está proyectando. Sí, ese soy yo. Es que yo siento que, lo siento, pero no sé si lo sé. Que no siento como que todos estén participando. Tú me puedes decir, básicamente, la idea es, bueno, ¿qué es un feeder? Un feeder. Un alimentador en un bus predeterminado. Alimentadores. En un punto estratégico, un bus. Y, por ejemplo, ¿cómo tú harías un feeder? ¿Cómo tú lo definirías en el Power Path? Imagínate que no está definido, porque eso fue un fallo que yo lo dejé definido. En este caso serían alimentadores que podrían interrumpirse, corrígeme me equivoco, con interruptores para sacar alimentador líneas. ¿Y cómo tú lo definirías? Por ejemplo, no tan definido. ¿Cómo tú lo comenzarías a definirlo en el Power Factory? ¿Cómo lo definiría? No entiendo bien la pregunta. No hay feeder, o sea, no tan definido, no hay. Suponte que no haya feeder, pero están los interruptores, el circuito tiene abierto los interruptores en los diferentes puntos. Entonces tú tienes que comenzar a definirlo, ¿cómo tú empezarías a definirlo? No, los puntos necesarios. Ponte, por ejemplo, el circuito. En los puntos necesarios no necesita alimentadores. Alimentación en esos circuitos. Bueno, está bien. Ramón Corniel, ¿no está? Bueno, lo que veo es que de los grupos hay 2 siempre. Está bien. Profesor. Vamos entonces ahora. Profesor. Sí. Podría ser la respuesta que se van creando según la necesidad de la carga y los generadores que sean necesarios. No sé si esa responde a su pregunta. Sí, no, yo lo que quería era cómo tú lo haces en D-Silent, por ejemplo. Tú vas a dar un clic derecho
de ese punto, de la subestación de la parte de la subestación principal, tú das un clic derecho en esa línea, entonces ahí tú le das definir, pide. Por ejemplo, esa era la idea de básicamente en el software, pero tiene la idea. Ok. Lo que pasa es que nos fuimos por otro lado, fue. Exacto. De ese circuito, ¿ustedes ven la posibilidad de colocar batería o no? La pregunta. A ella misma. Giovanni. O sea, ¿tú ves la posibilidad de colocar batería o no? O no. O sea, no sé, la pregunta es como si tuve la posibilidad. Bueno, por lo que sí, tienen. Depende. Si deseo bajar los costos operativos, sí. En caso de que no sea mi objetivo, entonces la respuesta sería no. Pero te va a aumentar mucho el cap, porque esa inversión de batería es muy alta. O sea, tú puedes lo que tú... analízalo, por ejemplo, lo que tú vas a comprar, al precio que tú vas a comprar, cuando está el sol a costo marginal, va a ser menor y lo va a vender en la noche. Pero, claro, yo la respuesta que yo daría es, yo tendría que hacer el análisis porque el CAPE te va a aumentar. Exacto. Y el OPE te va a aumentar porque tendría que dar mantenimiento, pero a cómo tú vas a vender esa energía, cuál va a ser tu ganancia, tu diferencial entre cuando la compras y cuando la vendes. O sea, yo ahí básicamente le estoy dando algo también de cosas que yo he aprendido de la parte financiera. Yo tengo ahí, por ejemplo, ponte que yo compré a 10 pesos y vendí a 80. La diferencia 70. Me estoy ganando 70 pesos cuando yo eso lo llevo a largo plazo, a 20 años. Ese cash flow me da rentable, pues entonces sí me puedo invertir. Esa sería como la respuesta. Exacto. Pero, bueno, claro, más o menos por ahí era mi técnicamente, respuesta. sí, tiene la idea. Sí, exacto. No, déjame para poder avanzar, presentar entonces la parte donde tienen la duda. Si dejan de compartir para yo, entonces. Lo veo muy bien, este último también fue muy bueno. Ahí el Cyrano tiene bien los conceptos, lo tiene bien claro. Profe, nosotros nos hemos pasado varias noches en eso, se lo aseguro. Claro, no, yo vi ustedes tres, los que están aquí, yo lo veo muy bien. O sea, esos tres de este grupo, yo lo veo muy bien. No, yo hice preguntas, sí, claro, yo sé que alguien siempre trabaja más con el software, es el que más, pero otros también apoyan ahí con las ideas. Eso yo lo sé, pero sí, por eso yo lo vi bien. O sea, yo hago la pregunta, pero sé que hay uno que trabaja más con el software, pero si tienen la idea, yo lo vi bien. Exacto, sí, el grupo tiene la idea, porque estuvimos trabajando, hasta uno de nuestros compañeros de otro grupo también nos colaboró, varios, cuando teníamos dudas, es decir, que nos colaboramos mutuamente. Sí, porque ese era el objetivo. Luis Beliar, muchas gracias por las orientaciones. Dando de los créditos. De nada. Ese es el objetivo, que ustedes puedan entre todos ayudarse y ver este tipo de temas, porque uno da todo el material, pero al final hay unos que pueden entender más el software. Por ejemplo, Belial entiende muy bien el software, podía apoyarse un poco de Cyrano o de Luciano. ¿Sabe dónde hay una combinación? Ellos conocen más la parte técnica, la parte eléctrica, y él tiene un buen dominio del software. Cyrano, como maneja más el otro, el Powerwall, bueno, pues, pero Belial maneja bien el Excel en lo que yo he podido ver. Pero le hace falta la parte de la ingeniería eléctrica. Hay parte de la parte eléctrica, lo que pasa es que, como yo dije, los temas de software a mí me va bien, es manejar los conceptos en ese aspecto que tendría que ya mejorar esa parte. Sí, pero es parte de esto, tú no eres ingeniero eléctrico. No, imagínense, a veces está bien para lo que... a veces uno de los muchachos que hablaban, cuando yo le daba una pequeña manito, por ejemplo, el tema de Cyrano, yo me quedaba como,
Y yo, está bien, vamos a darle para adelante. Por ejemplo, si nos maneja esos temas, que yo me quedo como, ok, déjame yo seguir en el software Claro. mejor. Bueno, no quito más tiempo. Sí, no, yo sé, eso es, fíjense, lo que quiere, alguien me preguntó de lo del caso de estudio, que son estos, escenarios, que son estos, y la variación. O sea, explicarle la diferencia. Entonces, diferencia, caso de estudio es lo siguiente, es donde nosotros guardamos todos los elementos de cálculo. Fíjate aquí está el escenario que está activo, va a estar aquí adentro. El flujo de carga también tengo un flujo de carga acá adentro. Si yo modifico este flujo de carga, por ejemplo, lo pongo en ese punto. En el otro caso de estudio, o sea, lo voy a hacer, le di a aceptar, fíjense, lo tengo en desbalanceado. Eso puede ser un ejemplo. Si yo voy al otro caso de estudio, fíjense, lo activo y entro a low flow. Fíjense que no lo tengo aquí abajo, ¿verdad? ¿Me sigue? O sea, yo puedo cambiar esas plantillas de cálculo en mi caso de estudio y no en el otro caso de estudio. Cuando vuelvo aquí, ahí donde lo cambié. Claro, pero aquí lo necesito correr, aquí lo dejo igual. Esto también de RMS Simulation, yo puedo tener mi cálculo y modificar este y no modificar en el otro. Aquí tengo mi hoja de donde se guardan los resultados, o sea, los cálculos, donde se guardan los cálculos en esta hoja. Y en cada caso de estudio yo tengo una hoja diferente. Y cuando yo corra, ya sea un estudio de estabilidad que me guarde en esa hoja de cálculo, no me va a afectar el otro caso de estudio. O sea, esa es la diferencia. Mi caso de estudio me sirve para guardar. Una pregunta, que no sé si ocurre ahí o se lo han simulado, que algo que popularmente se veía mucho antes, ya eso se ha disminuido en los sistemas de potencia. Bueno, yo lo simulo en lo que yo tengo aquí, pero ¿ha ocurrido condiciones que tú simules te ocurre un blackout? Que yo simule. Y te ocurre un blackout. No, porque en la simulación eso uno lo controla. O sea, si tú quieres que ocurra un blackout, si tú haces una corrida de estabilidad, o sea, no sé si a eso que tú te refieres, si tú haces una corrida de estabilidad disparando las dos puntas Catalina, llega un punto donde la frecuencia no vuelve. Eso quiere decir que hay un blackout. ¿Entiendes? No es que tú lo vas a ver que todos los generadores se van a ir saliendo, porque tú tendrías que poner todas las protecciones. Si tú tienes simulada toda la protección, ahí sí tú lo vas a ver que ocurre. O sea, si tú en el Dixile, en el Dixile actual, en alta tensión, no tenemos la protección. No tenemos el ajuste de todas las protecciones. Si queremos hacer algo, hacemos un ajuste en esa área para visualizar algo, pero no lo tenemos ahí, lo tenemos en el Key, que es otro software. Ahora bien, ¿cómo nosotros lo vemos? Si la frecuencia, cuando yo disparo las dos puntas Catalina, no regresa a un punto de equilibrio, yo sé que ya hay un blackout, porque van a comenzar a disparar todos los otros generadores por baja frecuencia. Y así la respuesta. No, sí, va en camino de respuesta, pero hay algunas operativas automáticas que el mismo programa hace, como por ejemplo cuando hay de lastre, para evitar ya en el disparo de la punta Catalina llegar al blackout. Se simula eso ahí. Exacto. Eso sí lo tenemos simulado. Los relés de baja frecuencia se tienen simulado y él comienza a disparar carga que ya tienen determinado en el EDA, el esquema de delate automático de carga. Y entonces ahí tú vas a ver esos disparos y va a comenzar a subir la frecuencia, pero puede aún así que llegue un punto donde se pierde el equilibrio. Aún él ha actuado todos los escalones de la edad y la frecuencia comienza a oscilar muchísimo, entonces ya yo sé que perdí equilibrio. No sé si... Sí, bien, de acuerdo. Y si tú ves, por ejemplo, la frecuencia, las máquinas, tú la ves su ángulo y su potencia, que es una gráfica de potencia de ángulo, las áreas, las famosas áreas iguales que uno ve en teoría, tú la puedes ver y tú vas a ver que esa curva se te va, es como si se te fuera de la gráfica, se te está yendo de la gráfica. Cuando tú ves eso es que ya tú perdiste estabilidad. Y perdiste estabilidad de esa máquina y esa máquina va a disparar y puede simular todas las otras gráficas, todas las otras máquinas.
Pero eso es otro punto, porque eso ya es nivel, eso es análisis de tablas. Entonces, vimos entonces lo que son el caso de estudio. Los escenarios son estos. Tengo uno de baja carga. Esto es una turbina de gas y una de baja carga durante una turbina de gas con BESS. O sea, yo tengo dos escenarios. ¿Cuál es la diferencia? En un escenario, por ejemplo, fíjense esa carga. Yo tengo 100, ¿verdad? Megawatt y 35 megawatts. En el otro escenario, yo puedo entrar aquí y poner 120 y 40, por ejemplo. Le doy OK. Y vengo aquí y le digo, ¿tú lo que? Sí. Fíjense, aquí yo no voy a tener 120. Digo con 100. O sea, esto es para cambiar básicamente datos operativos, generación, demanda. Yo puedo abrir un interruptor aquí y allí no. Fíjense, le voy a dar OK. Fíjense aquí, o sea, es un dato operativo. Todo lo que es dato operativo, yo lo cambio en los escenarios. Ahora bien, si yo quiero cambiar la red, yo tengo que hacer una variación. Por ejemplo, eliminar esa línea, agregar ese sistema que está aquí de BESS. Yo lo hago con esa variación. Fíjense, si yo desactivo esa variación, todo esto se va. Si la activo, si yo desactivo esta y activo esta, pongo el motor aquí así. ¿Se ve la diferencia? O sea, yo puedo modificar la red. Pero si yo paso al otro escenario, eso tiene que estar ahí todavía, porque esta variación está activa. Yo puedo activar esto y se activa esto aquí también. O sea, esto cambia topología de la red, las variaciones. Los escenarios cambian, datos operativos. Generación, demanda, abrir un interruptor. O sea, no sé si queda clara la duda. No, clarísimo. Eso es importante. El que me preguntó, no recuerdo el nombre, pero quedó Sí, claro. sí. O sea, eso Carlos, es bien ¿cómo tu clara pregunta? la diferencia, creo que es bien clara. O sea, si tú lo ves así, uno guarda los cálculos, que es el caso de estudio, el escenario guarda los datos operativos, o sea, tú puedes hacer cambio de los datos operativos y la variación, tú puedes hacer cambio topológico. O sea, plan de expansión de la red de transmisión, plan de expansión de generación. O sea, este tipo de cosas tú lo ves. Cuando tú vas a un plan a 2025, a 2030, tú lo haces en variación. Y yo básicamente lo combino. Lo hago con un caso de estudio con la variación, lo combino. Así yo guardo los cálculos. Si yo quiero hacer un cálculo a 2030, no me afecta el cálculo que tengo a 2025. Yo lo combino. Caso de estudio con variación, caso de estudio con variación. Pero eso es básicamente mi método. No necesariamente que el que te convenga más, tú lo usas. Eso depende del análisis. De acuerdo, de acuerdo. Si no tienen otra pregunta, yo entiendo. No sé si cumplí con las expectativas de básicamente del curso. Me dejan saber si nosotros básicamente con este curso lo que tratamos era de esto mismo, de que ustedes en su puesto de trabajo puedan tener otra herramienta más. Para mí sí, Gerson. Creo que tú cumpliste al 100%, cumplimos al 100% con la expectativa del conocimiento, ¿verdad? Ha sido una capacitación positiva, o sea, algo, para mí, algo inesperado. O sea, no pensé en este momento iba a formar parte de un software ahí tan importante, ¿verdad? Como lo es el design. Pero la verdad es que aprendimos muchísimo y estamos bastante agradecidos en torno a los conocimientos que nos transmitiste, ¿verdad? Durante el desarrollo de la capacitación. Muy agradecido. Fue muy ilustrativo y nada, para adelante, mi hermano.
Bueno, muchas gracias. Eso es lo que nosotros, este tipo de cursos queremos, que las personas lo puedan asimilar y lo puedan después utilizar. O sea, nosotros con lo que hemos aprendido durante todo este tiempo con este software, lo que queremos es eso, que, o sea, que dejar esto, o sea, que luego los demás lo puedan seguir utilizando. O sea, básicamente lo que queremos nosotros dejar como, como esa huella ahí de que quede, que mira, eso me lo enseñaron y lo puedo aplicar ahora en mi área de trabajo. O sea, nosotros quedamos a la Eso, orden ahí. O sea, de ¿sí? nuestra parte, indicar que sí, bastante interactivo. Sí, había sido, pero ya es por la metodología de cómo se está dando la clase, había sido mucho mejor presencial, pero no se puede por un tema ya de cómo se está, el Sí, formato por la, propio por la pero distancia. sí, sí, pero sé que, por ejemplo, porque el grupo aquí somos más de palpar las cosas, como de la clase presencial, así, somos como más de esa generación, o unos se ajustan más que otros, sí, a la parte virtual, pero había sido también como bien, porque que también uno en el curso con otro, mira cómo tú lo haces, tú, de que lo que nada más no se queda nada más en el formador, también los que tienen varios pasos adelante, pueden ir ayudando, mira, yo lo hice así, y como que en el curso se va interactuando, eso pasa también con los cursos, claro, guardando la distancia de AutoCAD que le dan a uno, de otro software, de Excel y todo eso, que es bueno que siempre sea, pero a pesar de esa quizá barrera, entendemos que por lo menos lo básico, lo que llama la curiosidad para que el que esté interesado pueda indagar más y el que tenga la necesidad también por el tipo de trabajo que haga, bueno, que yo entiendo que es una buena iniciativa y ya hay un buen empuje, muy bueno, excelente. Sí, porque eso es lo que nosotros, por ejemplo, tratamos de cuando son presenciales. O sea, hemos visto que sí, que lo asimilan mejor las personas porque estamos ahí, cualquier cosa se va explicando. O sea, si tiene algún estudiante tiene una duda, uno se acerca y resuelve la duda, pues cuando es virtual es un poco más difícil esa parte. Pero con esta parte, con esto como ustedes están mayoría está en Santiago, la parte de la distancia no se pudo hacer presencial, pero lo ideal es que sea presencial, sí. Pero yo he recibido muchos cursos virtuales y he tenido buenas experiencias también. O sea, ya, eso es muy importante también tener dos monitores. Cuando uno recibe una clase como esta de un software, hay que tener dos monitores. Para tú ver el profesor en uno y tú haciendo en otro. Bueno, así es que estoy yo. Yo Claro, tengo eso es. Cuando dos yo recibo una pantallas. clase virtual, trato de tener dos monitores. Sí, generalmente con la pandemia, más yo me adapté siempre a utilizar más de un monitor, porque con la pandemia era todo virtual y más los de software tienen más la facilidad de adaptarse a la virtualidad que mucho, porque como están con programas y cosas Están siempre, así, exacto. estamos siempre como aparte, no sé, en otra área, pero no, fue interesante la materia, me gustó el software, obviamente hay que reforzar los temas técnicos, pero con la guía y punchando, se podría decir, se encontraron las respuestas necesarias para poder cumplir. Obviamente, ya si en algún momento seguir más estudiando, si a ver si se puede aplicar yo en No, mi pero área o en algún proceso con, que yo quisiera utilizar. con esta misma maestría tú vas a aprender muchos conceptos que todavía entiendo que faltan. Sí, sí. Nada, eso es Y todo. por De mi ahí parte, muchas gracias. está bien. No, muchas gracias a todos entonces y estamos a la orden en la Comisión Nacional de Energía. Bueno, vamos a mantener la motivación, ¿verdad, Gerson? Mantener la Claro. motivación y hacer de nuestro diario vivir el uso de ese software, del design, darle seguimiento a las actualizaciones del mismo. Y Claro, no, nada, no olvidarnos de él. yo lo uso diario, claro, pero porque mi trabajo es, ustedes tal vez, algunos de ustedes no lo van a decir, pero la Profe, idea es que el que trabaje con eso sí lo puede.
Eso le iba a decir, que aunque sé que el que lo tendría que decir es Luciano, que de hecho hoy estuvimos conversando del tema, él va a comenzar a trabajar con la aplicación, entonces probablemente usted no tenga que dar ciertas orientaciones, así que espéranos por allá. Ya lo sabe, Bueno, no, ustedes tienen mi número ahí, estamos a la orden. Ya me escriben y vemos cualquier tema y lo podemos ver. Así, si tenemos que hacer una reunión, ya sea virtual, lo hacemos, no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Excelente. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Duerman bien, muchachos. Buenas noches, me cuidan. Buenas noches. Buenas noches.